Bueno, hoy vamos a estar seguimos hablando sobre la Biblia y cómo ver el sentido correcto de la Biblia en lo que ella nos enseña, ¿no? Eh, Muchos de nosotros vivimos nuestra niñez escuchando las historias bíblicas de la escuela bíblica, la famosa escuela dominical, la escuela bíblica, y otras veces en sermones, las famosas historias de personajes de la Biblia, o lo leímos. Y, por ejemplo, podemos recordar, ¿sí? También pueden participar. Yo les tiro tres y ahí, si se acuerdan, denme más ejemplos. Por ejemplo, cuando se lee o nos enseñan sobre José, solemos aprender sobre la integridad, ¿sí? Sobre cómo tenemos que ser personas íntegras. Si se da una clase sobre Abraham, se lo conoce como el padre de la fe, ¿no? Entonces, Abraham, hay que tener una fe como la de Abraham. Si hablamos, ponele, de Esther, no la hermana Esther, el Esther de la Biblia, una mujer de mucho valor, mucha valentía, ¿no? No sé, ¿qué otros ejemplos se acuerdan? ¿Algún personaje de la Biblia y con qué se lo asocia? Les escucho. Jonás, testarudo pero obediente al final. La fidelidad. Elías. ¿Algún otro? Jonás. Jonás. Jonás, que nada se puede esconder de Dios. ¿Qué más se acuerda? Daniel, fidelidad a pesar del peligro de la vida. Pedro. ¿Qué aprendemos de Pedro? Sí. Job. La confianza en Dios a pesar de no entender. Sí. Moisés. ¿Qué aprendemos de Moisés? Paciencia. O mansedumbre también. Paciencia, ya me anoté. David. Cuando pensamos en un personaje, ¿qué viene a la mente sobre David? Sí, bondad. La restauración, sí, que él pecó y después Dios lo restauró. La sinceridad con Dios, ¿no? Que él tenía, que Dios lo llama el hombre conforme a su corazón. Los cánticos. Noé, ¿qué viene a la mente? Noé, el que hizo el arca. Confianza, ¿sí? Fabricar un barco en un lugar donde nunca había llovido. Responsabilidad. Sansón, un poco son, sí, pero al final obedeció también. Salomón, un famoso rey, ¿no? ¿Qué se suele decir que tenemos que hacer como él? Pedir sabiduría, ¿sí? Después se mandó las suyas también, pero... Y bueno, constantemente podemos seguir con un montón de personajes bíblicos. Solemos aprender tanto en la escuela bíblica o en sermones, se escuchan o cuando leemos, solemos ver a estos personajes como personas para imitar. Y está bien, no hay nada malo en eso, pero hay un problema si nos quedamos ahí, ¿sí? Si cuando leemos a José, por ejemplo, sobre su integridad, cómo él fue tentado y huyó, cómo él cuidó las cosas que no eran suyas, etc. ¿Qué pasa cuando no soy como José? Cuando en algún momento de mi vida no soy íntegro. ¿O qué pasa cuando no soy como Moisés, que fue paciente con ese pueblo tan grande? También hubo un momento en que no, pero ¿qué pasa cuando me pasa eso, no? ¿Qué pasa cuando no tengo sabiduría como Salomón? Entonces, eso es lo que quisiéramos ver y explicar hoy, que estas historias no son un fin en sí mismas. Esos personajes, está bien, son para aprender sobre ellos, pero normalmente aprendemos al revés, ¿sí?
La idea por la cual Dios lo puso ahí no es en primera instancia para que los miremos y los copiemos, porque ellos fallaron todos, y eso se ve en cada una de las historias, son personas pecadoras. Dios los puso ahí para que al verlos con sus cosas buenas y sus cosas malas, podamos entender que ellos no son suficientes, ¿sí? No son suficientes como tampoco nosotros lo somos. Eran todos humanos. Exacto, todos eran humanos y apuntaban a algo más grande que ellos, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos ver hoy. Por ahí lo habrán visto en el boletín. El título es La revelación centrada en Cristo, ¿no? La Biblia centrada en Cristo. El año pasado creo que estuvimos viendo un poco sobre eso en el estudio sobre Navidad. Hola Esther, ¿todo bien? Y bueno, hay un punto interesante, ¿sí? Nosotros el año pasado estuvimos viendo en una asamblea que se aprobó el reglamento interno y todo eso, la confesión de fe. En la confesión de fe de Londres, sí, que es una confesión histórica, hace muchísimo ya que está, la parte que estamos estudiando nosotros sobre la Biblia, después en una siguiente, por así decirlo, revisión, muchos teólogos se dieron cuenta que faltó agregar algo, ¿sí? Porque las confesiones de fe son escritas por personas, tienen fallas, ¿no? La Biblia no. Y se dieron cuenta de que cuando pusieron todo lo que pusieron sobre la Biblia, faltó algo, faltó aclarar algo, que sin querer queriendo a lo largo de la historia fue introduciendo problemas, ¿no? Le faltó poner esto, que nosotros lo agregamos también. Ellos agregaron en una confesión posterior y nosotros lo pusimos en el reglamento interno. No sé si está ahí, pero bueno. Pusimos que como iglesia nosotros consideramos la Biblia como máxima autoridad y única fuente infalible, sí, que no falla, y que es suficiente para la salvación, para creer, para la fe y la obediencia a Dios. Y este es lo que agregaron. Toda ella testifica sobre Jesucristo, quien es el centro de la revelación, ¿sí? A lo largo de la historia muchas veces pasó y sigue pasando hoy de que la Biblia se lee sin considerar ese punto importantísimo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Lucas 24, ya habíamos visto hace un tiempo, pero vamos a leer de nuevo. Lucas 24. En el contexto de Lucas 24, Jesús había sido crucificado y había ya resucitado y se acerca a dos discípulos, ¿sí? Creo que conocen la historia de los discípulos de Emaús. Vamos a leer Lucas 24. El que tenga puede leer si quiere el versículo, del 25 cuando habla Jesús hasta el 27. Bien, estos dos discípulos de Jesús, ¿sí? Sabemos, antes de eso dice que ellos volvían de Jerusalén tristes a su casa, porque ellos esperaban al Mesías y lo habían asesinado, ¿no? Ellos decían, pensamos que iba a redimir a Israel y al final terminó muerto, ¿no? ¿Qué pasaba con ellos? Ellos veían al Mesías y leían la Biblia con el enfoque incorrecto, ¿sí? Pensaban ellos, los judíos, muchos, que ese Mesías, el Cristo, el Jesús, iba a ser un libertador del yugo de los romanos, ¿sí? Como había pasado tiempo antes con los macabeos que le habían ayudado, liberado. Creían que este Mesías iba a venir como un rey libertador que les iba a dar prosperidad económica y que iba a ser su rey para siempre. Y lo terminaron matando, ¿no? Entonces se les dio vuelta un poco lo que ellos creían. Entonces Jesús, como leímos hace un tiempo, les da una exhortación, insensatos, le dice, ustedes no están viendo bien las cosas. Insensato es alguien, como dijimos,
que no piensa, sino que se deja guiar por las emociones, ¿sí? La tristeza les había invadido y tardos de corazón, le dice, ustedes ignoran muchas de las cosas que se habían dicho en los profetas. Y ahí en el 27 dice que comienza desde Moisés, Jesús, y pasa por todos los profetas explicándoles las cosas que decían sobre él, ¿sí? Después, bueno, la historia sigue, que ellos no sabían que él era Jesús porque ni se le cruzó que iba a resucitar. Después él, cuando está orando en su casa, parte del pan y ahí se da cuenta y él desaparece de su vista, ¿no? Pero bueno, el punto es ese. Jesús mismo, en muchas otras partes vamos a leer, dice que la Escritura habla sobre él, ¿sí? La Escritura habla sobre él y agarra a Moisés, ¿sí? Los 5 primeros libros y los profetas. Entonces ahí vemos de nuevo cómo leer las historias de manera aislada no está mal, ¿sí? Sacar enseñanzas de cada personaje, pero si no la conectamos con el todo, como decía la hermana Esther el domingo pasado, la Biblia tiene una historia que va de inicio a fin, ¿sí? Que conecta punta con punta, y si nosotros sacamos algo y lo aislamos, ¿sí? Le sacamos el sentido por el cual está ahí, ¿sí? En Juan 5:39, Jesús hablando con creo que eran los fariseos, hay un poquitito más adelante nomás está, Juan 5:39, medio que les reprende y les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿sí? Y ahí concluye, las Escrituras dan testimonio de mí, ¿sí? Los fariseos no creían en que Jesús, que estaba frente a ellos, sea el Mesías, ¿sí? Y Jesús le dice que si ustedes leyeran correctamente la Biblia, ¿sí? Ya que creen que en la Escritura está la vida eterna, se darían cuenta de que todo apunta hacia mí, ¿sí? Pero bueno, ellos, como nosotros, sin la ayuda de Dios, estaban ciegos y no lograban verlo. Vamos a ver 2 ejemplos, creo que todos ya saben, pero igual vamos a ponerlo. Que busquen, a ver, Marilyn, ¿querés buscar? Ay, perdón. Génesis 3:15 y Angelita. Ah, bueno, entonces no. Claro, vos me dijiste. Franco, ¿querés buscar Deuteronomio 18:15? Acá es Moisés, ¿sí? Hablando, sí, Jesús, como dijo, desde Moisés en adelante le fue explicando lo que decían las Escrituras sobre él. Génesis 3:15, Marilyn. Claro, a ver. Sí. Bien, linda versión. Acá hablando con la serpiente y con la mujer, ¿sí? Cuando los está por expulsar, Dios prometió eso, ¿sí? La serpiente, Satanás, va a estar enemistada con la descendencia de la mujer, ¿sí? Y sabemos que esa descendencia fue Jesucristo, que vino, y de alguna manera la imagen que nos da es esa simiente, esa descendencia iba a pisar a la serpiente en la cabeza, ¿sí? Y la serpiente de paso le iba a morder el talón, entonces iba a ser una herida mortal para ambos, ¿no? Pero para la descendencia no iba a ser totalmente mortal porque iba a resucitar. Ahí está lo que se conoce como el protoevangelio, el primer evangelio o la primera aparición que tiene una promesa de que iba a venir un redentor. Vemos que en ese mismo contexto de la historia después ellos se habían vestido con hojas, si se acuerdan, se habían tapado por la vergüenza de haber pecado, y después, eso muchos teólogos afirman así, ellos aparecen vestidos con pieles de animales. Ellos no habían matado ningún animal, ellos se habían vestido con ropas de no sé, higuera capaz, que son grandes, y entienden muchos que Dios había hecho un sacrificio de alguna manera para mostrarles de que la paga del pecado es la muerte y que necesitan un sustituto. Entonces, ya ahí en el Edén hay una noción de que iba a venir un redentor, que necesitaban alguien que muera en su lugar, ¿sí? Para perdonar los pecados. Y Deuteronomio 18:15
acá Moisés hablando, va a levantarse un profeta, ¿sí? En medio de ti, de los judíos, saldría un profeta que sería igual a ellos y que a él sí oirían. Entonces vemos en Génesis, bueno, en el medio aparecen un montón de otros ejemplos, no vamos a pasar uno por uno porque son muchísimos. El tema de los sacrificios, de los corderos, ¿sí? Que después aparece que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Montón de historias. Abraham, que ese vamos a ver de ejemplo. Todos conocemos más o menos la historia de Abraham, ¿sí? Que no podía tener hijos. Dios le había prometido que su descendencia iba a ser tan numerosa como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y todas las naciones iban a ser benditas en su descendencia, ¿sí? Ahora, su problema era que él no podía tener hijos porque él o su mujer eran estériles. Bueno, su mujer era estéril. Y después, bueno, pasa lo que pasa, tienen casi más de 100 años y Dios de manera milagrosa les concede un hijo. Entre medio pasaron un montón de otras cosas que muchos saben, pero después, cuando el hijo creció un poco, ¿sí? Dios le pide que le dé paliza, que lo sacrifique, ¿no? Bueno, esto quiero usar de ejemplo para mostrar cómo sacar una historia, ¿sí? Como decía la hermana Esther, la línea conductora de la Biblia, cuando aislamos una historia, cómo se oscurece el significado. Aunque lo que digamos de esa historia no sea malo, si no lo conectamos con el todo, se oscurece. Muchos de ustedes habrán escuchado sermones o leído sobre sacrifica tu Isaac, ¿sí? El año pasado como que se puso de moda, parece, por todos lados había ese tema. Antes de eso era las murallas de Nehemías, y así como que alguien predica un tema y a todos les gusta y empiezan a predicar por todos lados. Sacrifica tu Isaac. Esa era la idea, el título, de que tenemos que sacrificar las cosas que amamos para seguir a Dios, ¿no? Entonces se leía el pasaje y veíamos cómo... ¿Y está mal eso? No, o sea, la Biblia en muchos lugares nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, dejar las cosas atrás para seguir a Cristo. Ahora, el problema está que en ese pasaje no es lo que se dice en primera línea, por así decirlo, ¿no? Y cuando lo predicaban hablando eso sin darse cuenta que en el mismo contexto, no sé, o en otros lugares de la Biblia, dice que no está hablando sobre eso. Vamos, por ejemplo, Génesis 22 es la historia donde sucede esto. Quiero aclarar con esto, es un ejemplo de esos que voy a decir, pero no está mal que se predique así. No está mal que se nos diga que tenemos que sacrificar lo que amamos para ganar a Cristo. Eso el mismo Cristo nos lo dice. Lo que sí podríamos decir que está mal es usar pasajes que no enseñan sobre eso e ignorar lo que sí enseñan, ¿sí? ¿Qué es lo que enseña este pasaje? ¿Sí? El punto, podríamos decir, principal del pasaje está en el versículo 7 y 8. ¿Sí? 7 y 8. Génesis 22, 7 y 8. Dice, entonces Isaac le pregunta a Abraham su padre. Le dice, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí, tenemos fuego y tenemos leña. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Sí? Y vemos como después en la historia lo que pasa, Abraham va a sacrificar y cuando está por clavar el puñal, aparece un ángel, le dice que no porque ahora sé que temes a Dios y aparece el cordero. ¿Sí? ¿Qué significó todo eso para Abraham? Bueno, él no entendía todo. Pero vemos que más adelante Jesús explica sobre esta escena. Juan 8:56.
Abraham se gozó de ver el día, mi día, dice Jesús, ¿no? Todo lo que él iba a hacer. A Abraham se le había prometido de que en su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Ahora Dios le estaba pidiendo que sacrifique a su descendencia. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Si en Isaac iba a ser la bendición y ahora me lo querés quitar. Otro no lo viene a suplantar, ¿sí? Porque Dios le dijo, él, Isaac, iba a ser la descendencia, por quien vendría el resto. Abraham no tuvo otro hijo con Sara. Entonces, Abraham no entendía, ¿sí?, qué es lo que estaba pasando. En Romanos, no me acuerdo dónde, también explica un poco más Pablo, y lo que dice es que Abraham no lo llegó a matar, pero de cierta forma en su corazón ya lo recibió en resurrección, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Abraham se habrá pasado toda la noche y todos esos días pensando, orando, Señor, si hay otra forma, por favor, no quiero hacer esto, ¿sí? No es nada lindo pasar por una situación así, aparte que no entendés nada. Y él tenía la promesa de que en Isaac iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, que Dios le esté pidiendo que lo sacrifique no tiene sentido. Entonces, otro no le iba a proveer porque él era el hijo de la promesa. La única conclusión que le quedaban eran dos: que aparezca un cordero, un sustituto, en el lugar de Isaac y no tenga que sacrificarlo, o que lo tenga que sacrificar y Dios lo resucite en ese momento. Porque Dios le prometió que Isaac iba a tener después otros hijos y otro hijo y otro hijo. No quedaba otra opción: o aparece un sustituto o, y eso dice en Romanos, que lo recibió, de cierta forma lo recibió en resurrección, porque él ya había decidido, está bien, no apareció hasta ahora, estamos en el frente del altar, lo até, no apareció nada, por eso él dice, Dios se proveerá. Estaba su confianza ahí. Y pasó lo que pasó, ¿no? A la final, Dios proveyó, y vemos cómo ese relato grafica de una manera muy vívida lo que Dios mismo hace, ¿sí?, más adelante con Jesús. Porque Dios coloca a Jesús en el altar, a su único hijo, a quien él amaba, y él era así, la provisión por nuestros pecados. Y de alguna manera lo grafica, eso es para la imaginación, ¿no?, que Dios mismo va a sacrificar a su hijo y no aparece un ángel, ¿no?, que le diga, tranquilo, ya está. No, porque el hijo era el sustituto, el hijo era ese cordero que Dios proveyó para Abraham, ¿sí? Entonces vemos cómo la historia nos muestra, cuando la conectamos con toda la Biblia, que no se trata de que yo tengo que sacrificar mi Isaac, ¿no?, sino que nos está mostrando la imagen de cómo fue lo que Dios vivió de alguna manera con su hijo, ¿no? ¿Me explico cómo es la cuestión?, ¿no? Esta es una historia que por ahí es un poco fácil, por así decirlo. Hay muchas otras historias. Y hay un problema al hacer esto, ¿no? Cuando agarro una historia, la aíslo del resto de la Biblia, la desconecto de lo que tiene que ver con Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Las historias y la Biblia se vuelve un libro de moralidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? Tengo que ser como José, tengo que ser como Moisés, no tengo que ser como Jonás, no tengo que ser como Sansón. Y se vuelve un libro de moral, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo desconecté de Cristo, ¿no? Ahora, cuando yo lo conecto con Cristo, cuando conecto que todo se trata de Él en primera instancia y de lo que Él vino a hacer por mí y no de lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios, ¿sí?, que eso es algo lo secundario, la Biblia se vuelve un libro con historias, con pasajes y todo, ¿no? Se trata de lo que Cristo hizo por mí, ¿sí?, y de mi respuesta de vivir con gozo por lo que Él hizo, ¿sí? Y ya no se trata de un libro de moralidad, aunque la Biblia enseña moralidad, nos enseña qué cosas sí tenemos que hacer, qué cosas no tenemos que hacer, pero si nos quedamos ahí, ¿sí?, nuestro cristianismo se tiende a volver áspero, rígido, en un sentido sin gozo, porque tengo que ser como Moisés, tengo que ser como y no se trata de que Jesús fue como y mejor que Moisés, ¿sí?,
fue mejor que José, fue mejor que todos los personajes que aparecen ahí y mejor que yo. Y mi ejemplo es él, ¿no? Eso es lo interesante cuando uno pregunta, ¿cuál fue el hombre más sabio de la tierra? Salomón. ¿Cuál fue el hombre más paciente? Moisés. ¿Cuál fue el hombre? Y así, seguimos, ¿no? Y nos vienen todos menos Jesús. Es interesante cómo, sin querer queriendo, nos fuimos desviando un poco del camino en ese sentido, ¿no? Jesús fue sabiduría, Él es sabiduría de Dios, ¿no? Él es manso y humilde de corazón. Moisés, está bien, fue paciente. Tuvo ahí sus problemitas que golpeó la piedra, pero es un ejemplo de paciencia, está bien, perfecto. Pero Jesús es el hombre más paciente que existió sobre la faz de la tierra. Entonces, a eso por ahí quería apuntar este ejemplo de cómo podemos, sin querer queriendo, ¿sí? Porque no es algo que uno lo hace de mala fe, desviarnos, ¿no? Entonces, cada vez que se lee un pasaje, es ver cómo eso tiene que ver con Jesús, ¿no? Cómo se conecta. Y no es que solo agarro Génesis 3.15 que leímos. Está bien, Génesis 3.15 tiene que ver con Jesús seguro, porque habla de la serpiente, habla del... Pero el 3.16 ya no, y el 14 tampoco. No. Hay pasajes que lo revelan de manera explícita, podríamos decirlo, ¿sí? O historias como esta, la de Abraham, o la de Jonás, ¿sí? Uno dice, Jonás habla sobre la desobediencia, sobre que no hay que ser cabeza dura, pero Jesús más adelante él dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, así el Hijo del Hombre. Entonces la historia de Jonás no fue, él capaz ni se enteró de eso, pero la historia de Jonás no fue en su experiencia se trata de que yo tengo que aprender a obedecer, porque si no va a venir un gusano y va a comer la higuera, etc. También él aprendió eso. Pero después Jesús nos muestra que eso era un tipo, estaba hablando de otra cosa, ¿sí? No estaba hablando de Jonás solamente. Así que bueno, eso como para dar esa idea. Si nos olvidamos de ver a Jesús en la Biblia, no estamos viendo las cosas como se deben ver. Pues va así. Jesús mismo dijo, creo que en Juan, tengo por ahí anotado, no me acuerdo. Sí, ahí está, es lo que sigue. Juan 14:6. Él nos dice, hablando con Felipe, ¿se acuerdan que Felipe está ahí charlando? Si alguien lo encuentra puede leer Juan 14:6 y 7. Bien, acá Jesús dice, quien me conoce a mí, conoce al Padre, ¿sí? Bueno, eso sabemos porque se trata de la Trinidad. Dios no está dividido y en Cristo habita la plenitud de la deidad, nos dice Colosenses. Entonces Jesús de alguna manera lo que dice es, si a mí me conocen, están conociendo al Padre, ¿sí? También son dos personas de la Trinidad, pero el mismo Dios, es algo que no es que se entiende con la razón porque es algo que escapa a nuestra comprensión, pero Jesús lo dice y así es, ¿no? Ahora, cuando agarramos la Biblia, ¿sí? Y pensamos, ¿no? La Biblia, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña sobre qué hacer y qué no. O sea, Dios nos dio, está bien, tengan este libro para aprender qué hacer y qué no. O nos dio el libro para conózcanme. Está bien, después Él nos dice qué hacer y qué no, porque se trata de una relación, de un pacto, si se quiere, en el cual hay estipulaciones, bueno, esto sí, esto no, pero ¿de qué sirve saber qué hacer y qué no si no conozco a quién me lo dijo? Entonces la Biblia nos revela a Dios. Y Jesús nos dice, en otra parte, nadie puede... se me fue el versículo, se me mezcló con otro. Este que dice que al Padre nadie puede ir si no es por medio de Él. Creo que está antes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede conocer a Dios, ¿sí? Entonces la Biblia es para conocer a Dios. Y si no tenemos a Cristo, no podemos conocerlo, ¿sí? Entonces, en conclusión, si toda la Biblia nos enseña sobre Dios, toda la Biblia va a estar hablando sobre Cristo, ¿no? De una u otra manera.
Y si nosotros en la Biblia vemos algo o interpretamos algo que no tiene que ver con Cristo, ¿no? Porque eso es lo que Él nos dice, la Escritura habla de mí, toda la Biblia revela lo que es su persona, su obra. Entonces, si nosotros extraemos algo de la Biblia, interpretamos algo que no tiene que ver con Él, ¿sí? O que no tiene su cumplimiento, su fin en Él, ya no estamos viendo a Cristo ni a Dios, ¿sí? Porque si vemos a Cristo, vemos a Dios. Por ejemplo, ¿sí? Algún pasaje, no sé, los famosos pasajes del Antiguo Testamento que muchas iglesias usan para predicar la prosperidad. El mismo de Abraham: te bendeciré y serás de bendición para todas las naciones de la tierra. Así, mucho orando ahí: Señor, bendíceme así puedo ser de bendición para el resto, ¿no? Está bien, orar eso, perfecto, y está muy bueno que el Señor nos bendiga, pero eso se lo dijo a Abraham hablando de Jesús, no de mí, ¿no? Entonces, si yo saco ese pasaje del contexto, ya no estoy viendo bien las cosas, ¿no? Porque se refería a Jesús, que Él sí fue bendición para todas las familias de la tierra. Y está hablando de una bendición espiritual, ¿no? Y nosotros muchas veces sin querer lo sacamos de contexto y decimos: Señor, bendíceme. Y para nosotros bendición significa plata. No sé por qué. Ah, qué bueno que el Señor te bendijo. O salud, plata o salud. Señor, bendíceme para que pueda ser de bendición a los demás, ¿no? Y se perdió el foco, ¿no? Porque ya nos olvidamos de que la bendición se trata de Jesús y compartirlo a Él. Y sí, Dios nos da plata para compartir también, pero no es eso lo que Jesús vino a hacer por nosotros, ¿no? Él vino a darnos vida eterna, no plata eterna. Debemos tener cuidado, ¿sí?, de cuando leemos algún pasaje, de no olvidarnos de que terminan en Cristo. Entonces, si agarramos una historia, está bien, podemos sacar principios y todo, pero no quedarnos ahí en yo tengo que ser como este o no ser como aquel, porque todo lo que tenemos que hacer es ser como Cristo, ¿no? Y tenemos que cuidarnos de leer, vivir o predicar, que muchas veces pasa, un cristianismo sin Cristo, ¿sí? Es algo que está pasando mucho en la actualidad. Creo que nadie ignora este punto del cristianismo sin Cristo, ¿no? Les nombro algunos. El famoso evangelio americano, ¿sí?, evangelio de la prosperidad, ¿sí? Usan la misma Biblia que nosotros, no usan otra. Y usan pasajes normalmente del Antiguo Testamento, casualidad de la vida, ¿no? Como ese es: te bendeciré y serás de bendición. Pacta con Dios, pacta y trae tu ofrenda, Él te dará el triple, ¿no? Y no escuchás a Cristo en ningún lado. ¿Qué tiene que ver con Jesús eso? ¿No? Nada, tiene que ver con mi prosperidad material, que me vaya bien. Otro, el evangelio de la superación personal. ¿Sí? La prosperidad ya en la sociedad cayó un poco en desuso porque mucha gente ya empezó a hablar mal, ¿sí?, que esa iglesia se lo roban y todo, entonces como que muchos ya abandonaron, ¿no? Pero está muy de moda estos dos que voy a decir ahora: el de la superación personal, tu mejor versión, ¿sí? Tienes que buscar que Dios te va a prosperar y te va a hacer una mejor persona, tu potencial, elevarlo al 100%. ¿Y Cristo qué tiene que ver, no? Él vino a morir por nosotros para darnos prosperidad material, para darnos una superación personal que sea nuestra mejor vida aquí. El otro que está muy de moda también, y bueno, posiblemente haga ruido en alguna cabeza y se puede charlar, ¿sí?, porque es un tema que genera mucha controversia entre los cristianos. El evangelio del bienestar, lo puse así: bienestar con los demás y con uno mismo, o mejor conocido como el evangelio de la sanidad interior. También nadie lo escucha así. Yo predico el evangelio de la sanidad interior. Son títulos que yo le puse porque es lo que uno ve. Ahora, ¿está bien o está mal estar bien con los demás y con uno mismo? No, no está mal, ¿no? Y en este tipo de predicaciones se escuchan mucho sobre el amor, sobre el perdón, etcétera, etcétera, pero no se nombra a Cristo casi nada, ¿sí? Son cosas que no son malas, ¿no? Te dicen, tenés que olvidar, perdonar a los demás, ¿no? Pero nunca te dicen, como Pablo dice, así como Cristo os perdonó.
O sea, ¿de qué me sirve perdonar a los demás? Y te van a decir, para estar bien con vos mismo. No, no es para eso. Es para mostrar el amor de Cristo. Entonces, se va. ¿Y cuál es otro tema de la sanidad interior? Esto era un pensamiento que yo tenía y pensaba que era medio raro por tenerlo, hasta que escuché en un congreso que fuimos hace 2 años, el predicador dijo lo mismo que yo pensaba y quedé como, bueno, ahora sé que somos dos. Sanidad interior, ¿sí? Está muy metida esa palabra, sanidad interior. A mí no me gusta, ¿por qué? Porque nuestro interior, eso pienso yo, como digo, podemos charlarlo, puede sonar raro. Personalmente pienso que nuestro interior no es algo que necesita ser sanado, ¿no? Porque nosotros hablamos de, yo tengo tal o cual cosa que necesito sanar, ¿no? Y como que no está mal la palabra, pero a veces sí. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas veces las personas confunden, ¿no? Y dicen, tengo mucha ira hacia tal persona, necesito sanar. La Biblia te dice, no necesitas sanar, necesitas matar, ¿sí? Negarse a uno mismo, despojarse del viejo hombre, matar a la vieja naturaleza, ¿sí? Muchas veces, si nosotros decimos sanar, nosotros decimos, entonces necesito remedio para la ira. No, necesitas matar a la ira, ¿no? Necesitas exterminar el viejo hombre, negarte a vos mismo. Entonces, lo que tiene este pensamiento propio, ¿sí? Solo mío, Evangelio de la Sanidad Interior, es que toma el pecado y lo trata como tranqui, y la Biblia es tajante con el pecado, ¿no? Otro evangelio, el evangelio de la acción social, ¿no? Ese también está muy en auge, que hay que hacer bien a los demás, ¿sí? Hay que ayudar a los pobres, hay que ayudar a las personas, y eso está perfecto. Como les digo, estas cosas, muchas no son cosas malas en sí mismas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esas congregaciones agarran la Biblia y predican solo sobre eso. Y la iglesia se trata de ayudar a la sociedad y punto. Siendo que ese es uno de los pies de lo que la iglesia debe hacer, ¿sí? Tenemos que adorar a Dios, edificar a los hermanos y predicar el evangelio a los que no conocen a Cristo y ayudar al que necesita, ¿no? Pero cuando una iglesia solo predica eso y solo se dedica a eso, ahí es donde cae, porque ya Cristo no es adorado, no es predicado y la salvación no llega a ningún lado, porque ustedes seguro habrán visto por ahí, este tipo de evangelio es el que hay un mendigo, se acercan, le dan, no sé, un paquete de arroz, no, porque no puede cocinar, pero le dan comida que hicieron. Dios te ama. ¿Y eso es el evangelio? ¿Dios te ama? Está bien, hay mucha gente que después de eso conoció al Señor, pero eso no es el evangelio. Dios te ama. Eso está totalmente incompleto. ¿Dónde está Jesús ahí? ¿Sí? Que ese es otro que me anoté acá, el evangelio del amor, la misericordia y la bondad de Dios. Es un evangelio que solo predica Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, tiene lo mejor para tu vida, y Dios es bueno, vení tal y como sos. Son cosas que no son mentiras, ¿sí? Pero ahora, ¿dónde está el problema? ¿Cuándo hablan sobre la justicia de Dios? ¿Sí? Porque si yo hablo del amor de Dios hacia una persona, Dios la ama, ¿no? Vamos a ejemplificarlo. Persona pecadora, yo me acerco a Dios porque Dios me ama. Pero la Biblia dice que Dios no puede habitar con el pecado, que Dios está irado con el pecador, que Él debe castigar el pecado de alguna manera. Entonces, ¿cómo conecto eso? ¿Sí? ¿Cómo puedo decirle a una persona, Dios te ama, vení a Él? ¿Y qué hago con mi pecado? ¿Sí? Esa es la pregunta lógica. ¿Qué hago con mi pecado? Yo no puedo ir a Dios si tengo pecado. Ahí está la justicia de Dios. Debe ser pagado. Ahí es donde aparece Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces pasa, muchas iglesias predican solo eso. El amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Y ahí quedó todo, ¿sí? Dios lo desdibujaron, le sacaron atributos, algo que no se debe hacer. Y se fabricaron un Dios permisivo, un Dios que tolera todo, que vos venís no importa, ¿sí? Y no te hace falta un Salvador, ¿sí? Dios te ama, te perdona, se olvida, hermano, no pasa nada, ¿eh? Todo lo que hizo. Eso es la conclusión que se llega. Dios no puede olvidar el pecado de esa manera. Dios debe castigar el pecado. Y el otro muy famoso también, el Evangelio de la Sanidad y los Milagros. Ese, habrán visto varios, ¿sí? Hay pancartas a veces por ahí.
Son cosas que no son malas, les recalco, son cosas que no son malas, pero el problema está cuando ese es el todo de mi predicación, es el todo de lo que yo comparto y lo que yo leo en la Biblia, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno está en alguno de estos puntos, se vuelve, parece, obsesivo con eso, y si vos tenés los milagros y todo eso, vas a leer la Biblia y solo vas a estar leyendo los milagros. Y Jesús y los milagros, y los milagros, y los milagros, y los milagros, y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿dónde queda? Relegado a un segundo plano. ¿Por qué? Porque vengan, vamos a hacer milagros, milagros, sanidad, noche de liberación, y son cosas que no están mal, no están mal. Pero cuando se pierde el foco, ¿sí? Es donde caemos en el error, en el problema, y sin querer queriendo nos desviamos de Cristo, ¿no? Esto de los milagros, por ejemplo, ¿qué pasa? Está bien si quieren hacer milagros y todo, pero Jesús mismo, los milagros que Él hacía no eran el fin en última instancia, ¿sí? Jesús no vino para predicar y hacer milagros. Él vino para, vamos a decirlo así, como dos cosas aisladas, ¿no? Bueno, hace milagro y predica otro día, ¿no? Los milagros lo que hacían eran legitimar su predicación, ¿sí? Vemos eso con Moisés, ¿sí? Él va, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, que adora a Dios. No, ¿qué me importa? Empiezan señales, castigos sobre el pueblo de Egipto. Y después sigue Moisés liderando el pueblo, él dando palabra de Dios al pueblo, y como para que ellos entiendan que eso viene de Dios, aparece agua, aparece maná, se le abre el mar rojo, y así, los milagros, eso dice en Hebreos, Dios da su palabra y lo legitima con señales y prodigios, ¿sí? Entonces, Jesús hablaba, ¿no?, sobre Dios, sobre Él mismo, y de qué manera vos podías decir, ¿cómo yo sé lo que Él me dice es cierto? ¿Cómo sé que me dice, como Él mismo dice, cuando sana al paralítico? Sí, está el paralítico que bajó del techo y están los fariseos y le dicen, ¿quién te creó? ¿Con qué autoridad estás enseñando? Y Él les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Sí? ¿Tus pecados son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y salí caminando. Bueno, las dos cosas son fáciles de decir, ¿no? Cualquiera puede decirlo, yo puedo decirlo, pero ahí a que pase es el tema. Entonces, de manera implícita le está diciendo, porque Él le dijo, tus pecados te son perdonados, le dijo al paralítico, y ellos le recriminaron. Entonces le dice, como para que se den cuenta que el Hijo del Hombre tiene autoridad tanto en los cielos como en la tierra, a ti te digo, levántate. La conclusión lógica es que también Él perdona pecados, entonces Él es Dios, ¿sí? Entonces los milagros legitiman su predicación. Los milagros no son un fin en sí mismo, y muchas veces vemos hoy en las congregaciones que venga, vamos a hacer milagros, y ahí queda todo, ¿sí? ¿Dónde está la predicación? ¿Dónde está Cristo? Entonces, bueno, para terminar mi exposición, escribí esto. Cristo es el centro de la revelación de Dios a la humanidad, la Biblia. Cristo es el centro de la Biblia. Su persona, su obra, le dan el sentido correcto a todo lo que está escrito en ella. Todas nuestras interpretaciones deben estar alineadas con esto, si no, seguramente vamos a caer en algún error, tal como los discípulos de Emaús, ¿no? Si leemos una historia y no la contextualizamos, no le ponemos el sentido que Dios le quiso poner, vamos a ser como estos discípulos, vamos a estar volviendo tristes a nuestras casas sin entender nada, y nada tiene sentido, ¿no? Pero bueno, sabemos que Dios es bueno, que Él nos ayuda, así como Jesús le ayudó a ellos. Tenemos que estar dispuestos a oír nomás, que Él nos va a explicar las cosas como son, ¿no? Él nos va a revelar las cosas como realmente son. Eso va a estar en la siguiente clase, sobre la iluminación de la Escritura, cómo trabaja el Espíritu Santo, que eso le va a tocar a la hermana Esther. Jesucristo es todo eso. Yo en Jesús encuentro todo eso, que todos los tipos de evangelio que se hace ahora en forma particular,
Claro. encuentro sanidad, yo encuentro prosperidad, yo encuentro apoyo, yo encuentro todo. Bueno, no sé cuántas creencias dijiste ahí. No sé si otros opinan de otra manera, pero yo opino que el Evangelio es todo eso. Claro, de alguna manera es cierto, y es el punto de enfatizar mal las cosas, porque ahí lo que pasa cuando hacemos eso es nos enfocamos en las cosas que Dios nos da y no en Dios mismo. Sí, el hombre enfatiza una sola cosa, pero no es así. El Señor no es así. Él trajo enteramente todo eso. Ujú, Juntos dijimos que el Evangelio tiene todo. claro. Yo siempre digo a mi grupo, digo, la Biblia dice, no digan Esther dice, la Biblia dice, Ujú, porque ahí está todo, eso hemos visto que es completa, es suficiente para todos. Entonces, en vez de enfatizar que Jesucristo es suficiente para todos, no, es para esto, es para aquello. claro. Sí, Jesús se vuelve, parece ¿cómo se diría? Una máquina para sacar cosas. Sí, es el problema que muchas veces caemos, ¿no? De buscar a Dios por las cosas que nos da, por determinadas cosas. Y la Biblia Dios no nos dio para buscar las cosas, sino para que lo conozcamos a Él. Siempre, sí, Es las cosas que nos da y que no nos da, claro, porque a veces no da por alguna razón también, sí. por nuestro bienestar. Bueno, vamos a seguir ya terminando esto. Sí, queda un ratito. Sí, yo me acuerdo una vez estaba sentado por ahí atrás, hace varios años, y había visto, estábamos en un culto, y estaba una familia en una hilera, y el papá le alza a uno de los hijos. Una imagen que me quedó, pues me hizo pensar. Le alzó al hijo y le dio un juguete, no sé si era un autito, un helicóptero. Y el chico quedó encantado y estaba ahí un buen rato jugando con el autito. Y no está mal, para eso son los autitos, ¿no? Pero me hizo pensar en que muchas veces somos con Dios así. Él nos da algo y no nos damos cuenta que estamos en su regazo y no disfrutamos de Él. Y estamos ahí con el autito, jugando, ¿no? Por ahí eso, para terminar, ¿no? Tenemos que enfocarnos en Cristo, que Él es suficiente. Y las cosas que Él nos da no nos tienen que desviar, ¿no? Amén. Gracias. Ahora en 5 minutos empieza el culto, así que pueden